Mario Delgado es candidato del movimiento progresista conformado por el PRD-PT y Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con especialización en Econometría y maestro en Economía por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Fue secretario técnico en la 57ª legislatura en la Cámara de Diputados. También colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública y en la de Desarrollo Social del Distrito Federal. En diciembre de 2006 fue designado como secretario de Finanzas y el 30 de julio de 2010 secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Mario Delgado, gracias por estar aquí en Línea Directa. Mario, ahora, ¿por qué ser senador? ¿Por qué ser senador, Ezra? Por dos experiencias personales conmigo en la Ciudad de México. Primero, como secretario de Finanzas, Ezra, tú te acordarás que iba año con año en diciembre a buscar el financiamiento de la ciudad. Que los diputados de todo el país, hablaba con diputados de Yucatán, de Tamaulipas, de Chiapas, para explicarles por qué teníamos que invertir en el drenaje profundo, por qué teníamos que invertir en la línea 12 del metro tan necesaria para la ciudad, o por qué teníamos que ampliar la red de agua en Iztapalapa para conseguir ese financiamiento. Y era un jaloneo, es un jaloneo, todos los años, que no tiene nada que ver de la importancia de las obras en la ciudad. ¿Y qué pasa? Que impide que la ciudad tenga una planeación. Yo no me imagino construir otra línea 12 a partir de tanto jaloneo político año con año. ¿Dónde está la solución de fondo? En el legislativo. ¿Qué hay que hacer? Lograr la independencia financiera de la ciudad. Que la ciudad decida su financiamiento, entonces pueda planear su desarrollo a mediano y largo plazo y no perder competitividad con otras ciudades que tienen planeado ya lo que van a hacer en los siguientes 20 años. Durante mucho tiempo se dijo que el gran temor que se le tenía a la izquierda es que gastaba mucho, que era un poco como lo que le sucedía al PRI en su momento, que empezaban a entrar y que el dinero iba a salir por todos lados y luego no había cómo pagarlo. Cuando tú llegas a la Secretaría de Finanzas y cuando se maneja el presupuesto de la ciudad, ¿cómo se garantiza que esas cosas no pasen? No, bueno, la deuda de la ciudad, por ejemplo, es la más auditada de todo el país. Tiene 5 instancias que la auditan, pero lo mejor de todo, el financiamiento nosotros lo tomamos en la Bolsa Mexicana de Valores, ante el gran público inversionista, que ahí hay total transparencia y hay una competencia real por las mejores tasas. Entonces, lo que nosotros logramos con el refinanciamiento cuando estábamos en la Secretaría de Finanzas fue liberar a la ciudad de muchos pagos, ampliar los plazos y darle total transparencia. La deuda de la Ciudad de México es la mejor calificada de todo el país. Y además, lo mejor es deuda que la estás viendo en obra pública, Ezra. La obra pública más grande de este país en los últimos 15 años es la línea 12 del metro. Y en gran parte es un esfuerzo local. Cuando se habla precisamente de la obra en la Ciudad de México, se dice, es una obra constante, es una obra permanente, nunca se acaba. Hay gente que dice, bueno, ¿y a qué horas van a terminar las obras? Porque parecería ser que es una ciudad que no tiene fin en términos de que es obvio que una ciudad siempre requiere cierto tipo de reparaciones, pero esta parece que está en una operación de cirugía mayor permanentemente. Bueno, sobre todo en esta administración, que nunca habíamos tenido tanta obra pública y que tenemos como impacto, como efecto, que se detonó también mucha inversión privada. Ahora la ciudad retiene más del 70% de la inversión extranjera directa que entra a nuestro país, se queda en la ciudad. Y esto lo propicia que se haya detonado la obra pública. Queremos, que la ciudad esté mejor, que sea una ciudad moderna. Por supuesto que necesitamos más vialidades, por supuesto que necesitamos mejor transporte público y hay que aprovechar también los cambios en tecnología que han ocurrido en el transporte para que la ciudad se sume a esos cambios y que finalmente tengas un sistema de transporte integral en toda la ciudad, que puedas ir en tu coche y lo dejas, te subes al metro, o tramos en bicicleta, o utilizas el metrobús. Es lo que está haciendo la ciudad, modernizándose. Para conseguir esto se requiere, sin duda, que haya un acuerdo con distintos sectores de la sociedad. Una ciudad que en algún momento vivió una emigración, una ciudad que se comenzó a despoblar, y que muchos dicen es la Ciudad de México, que es cierto, es el centro del país, pero en donde por un lado lo federal y lo local se confunden y donde por otra parte, dicen la Ciudad de México se chupa una buena parte del presupuesto. No, fíjate que es una gran paradoja, porque es justo al revés. La Ciudad de México aporta
al resto del país. Poca gente sabe que la Ciudad de México, por ejemplo, aporta el 20% del PIB nacional y aporta más del 50% de la recaudación de los principales impuestos. Sí, cuando haya que cambiar el IVA, yo siempre decía, pues pregúntenle a la gente de la Ciudad de México, porque es la que aporta el 55% de la recaudación del IVA de todo el país. Lo mismo de impuesto sobre la renta, el nuevo impuesto sobre depósitos en efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este pacto fiscal la Ciudad de México cada vez tiene menos recursos. Y es una contradicción lo que estamos haciendo. ¿Qué hacen otros países? Saben que las ciudades son los lugares más productivos, donde vive la gente con mayor información, con más conectividad. Entonces, hacen estrategias de desarrollo nacional donde la punta de lanza son las ciudades. Aquí estamos al revés. Cada vez le quitamos más recursos a la ciudad por razones políticas. Una de las cosas que yo quiero hacer en el Senado de la República es que veamos a la ciudad no solo a través del cristal de la política, sino que la veamos como lo que es, como la capital de todos los mexicanos y como la obra más grande que hemos construido los mexicanos en toda nuestra historia. A partir de esta realidad, uno pensaría que la Ciudad de México puede equipararse a otro estado más. Y cuando te digo a otro estado más, te lo pregunto básicamente porque cuando se habla de presupuestos para los estados, se habla de presupuestos fantasma. Y fantasma me refiero a que les dan el dinero y nadie sabe en qué se utilizó. Este ha sido el grave problema de una ley de coordinación fiscal que realmente si no le meten mano y no la abren, seguirá siendo, pues esto, ¿no? El cochinito de los gobernadores en el DF. No, además con peores incentivos, que no hay incentivos a que los gobernadores hagan un esfuerzo por recaudar. Claro. Viven en un 90% del presupuesto que les pasa a la Federación en este pacto fiscal, donde la mayoría de los recursos los aporta la Ciudad de México. ¿Y qué hace la Ciudad de México? Solamente la mitad de su presupuesto viene de ese pacto. La otra mitad lo ponen todos los capitalinos, con el pago del agua, con el pago del predial, con el pago, bueno, ya no, de la tenencia. Entonces, sí hay un esfuerzo del gobierno de la ciudad y sobre todo de los habitantes de la ciudad por financiar el gasto público. Que aquí lo que se ha hecho es reducir al gobierno, meterle un apretón, mucha austeridad, para que el dinero pueda financiar la gran gama de programas sociales que tenemos. A mí me tocó, Ezra, en plena crisis económica, qué hacer con los programas sociales y salimos adelante, demostrando a la ciudad que sí es posible tener responsabilidad fiscal y responsabilidad social al mismo tiempo. Es un modelo distinto que tenemos ya finalmente en la ciudad, donde se demuestra que sí se puede invertir en la gente a gran escala y se puede invertir también en obra pública. Y juntos lo que te dan, pues es una ciudad más equitativa, con más justicia, que te disminuye la violencia. Estamos platicando con Mario Delgado aquí en Línea Directa. Mario Delgado, otra de las áreas en donde la Ciudad de México es distinta a los estados es el área de la educación. Tú tuviste la responsabilidad también de manejarla. Aquí sí, pues de una manera muy clara, el gobierno de la capital es el responsable de una manera pues muy limitada, digamos, de lo que pasa con la educación. Educación que también es un mecanismo para el fortalecimiento o para también el debilitamiento de una ciudad como la Ciudad de México. No, es un factor clave. Finalmente podemos reconstruir la mejor infraestructura, puedes invertir en todos los servicios públicos, pero realmente lo que va a determinar el rol de esta ciudad, en esta red global de ciudades, regiones, en lo que se está convirtiendo la economía del mundo, va a ser la gente, la calidad educativa que tengamos, la formación de la gente, es el factor clave. Y ahí me preguntabas al principio, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué haces en el Senado? Lo mismo. De repente me nombran secretario de Educación, empiezo a tener reuniones con padres de familia para ver sus inquietudes y salen temas como el de la obesidad o como el del bullying. Entonces digo, bueno, vamos a preparar unos talleres, llevamos información para que los padres de familia se involucren con la escuela. Pues ahí vamos todos muy felices a hacer el primer taller, los maestros de acuerdo, los padres de familia de acuerdo, y no me dejan entrar. Me cierran las puertas de la escuela y se volvió una constante. ¿Por qué? Porque en las escuelas todavía las controla el gobierno federal y pues ellos deciden currícula, deciden horario, deciden mantenimiento, deciden prácticamente todo. Entonces, ahí esta experiencia en la Secretaría de Educación me lleva a decir, bueno,
vamos a ayudarle a la ciudad a que resuelva este problema de fondo. ¿Dónde está la solución? Otra vez en el legislativo. Por eso quiero ir al Senado, Esra, para que la Ciudad de México proponer cambios a la ley y que la Ciudad de México se haga responsable de sus escuelas. El grave problema que se tiene es que cuando estos se hacen responsables en los estados, los resultados no son buenos, ¿eh? No es un problema solamente ahora sí, de soberanía con respecto a la educación. Pues depende de lo que quieras hacer y tus prioridades. Mira, aquí, a pesar de esa limitación, se ha hecho un esfuerzo por tratar de revertir ese abandono que hay en el mantenimiento de las escuelas, que por cierto es lo que causa que a los padres de familia se les estén pidiendo las famosas cuotas voluntarias, que cada vez son más altas, cada vez más frecuentes y son ilegales. ¿Qué hay que hacer? Bueno, darle prioridad a que tengamos escuelas dignas, capacitar a los maestros. Por ejemplo, nosotros, el licenciado Marcelo Ebrard, puso computadoras en todas las escuelas públicas de educación básica en nuestra ciudad. Ahí están las computadoras sin usarse. ¿Por qué? Porque necesitas, ahí es donde ya no podíamos cruzar esa línea, pues que las autoridades tengan cada vez más procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la tecnología. ¿Qué maestros no sabían utilizarlas o qué? Pero hay que propiciarlo, no se da solito, Esra. Hay que Nosotros pusimos la parte más difícil, que es la inversión en las máquinas. Entonces la otra pues ya es voluntad política y ahí es donde empezamos a tener diferencias. Otras, por ejemplo, el bullying. Ese problema me lo reportaban los padres de familia todo el tiempo. ¿Cuál es la visión oficial de la Secretaría de Educación? Que no existe, que la violencia o el acoso está afuera, no adentro de las escuelas. Claro que está ocurriendo adentro. Nosotros establecimos un taller para abordarlo, tenemos incluso ya una ley en la Ciudad de México y yo ya presenté el 30 de abril, el Día del Niño. Yo dije, regalo para los niños, una iniciativa de ley a nivel nacional para que prevengamos a las escuelas de que entre la violencia. Tenemos que evitar que esta violencia que está viviendo nuestro país, Esra, se cuele a nuestras escuelas. Mario, la Ciudad de México es una ciudad que colinda ahora sí con otros estados de la República en donde cada uno tiene pues problemáticas distintas, desde el Estado de México, desde la zona oriente, por uno o por otro lado, uno tendría que pues estar no solamente en contacto con el gobernador, ahora sí que el de al lado, el vecino, sino con problemáticas que a veces pues cruzas la línea y parecería que estás en otro país. ¿Cómo le haces para armar lo que se llama una política metropolitana que han dicho existe, pero que todavía está muy lejos de tener un modelo de unidad en transporte, en educación, en movilidad? Gente que vive pues muy lejos y que tiene que venir a la Ciudad de México con trayectos de más de 1 o 2 horas. Mira, es una discusión, es una reflexión que tenemos que enfrentar en nuestro país, no solo en el Valle de México. Está pasando un fenómeno a nivel mundial, que los seres humanos ya decidimos vivir en ciudades. Hace 2 años, 3 años, fue un año histórico por un dato que pasó desapercibido. En 2009, la mayoría de la población en el mundo ya vive en ciudades. Este es un fenómeno que había venido acumulándose a lo largo de la civilización humana, pero que ya la gran mayoría de los seres humanos de este planeta viven en ciudades. Y el pronóstico es tremendo. En los siguientes 40 años, para el 2050, el 75% de la población en el mundo va a vivir en ciudades. Es decir, lo que hemos construido como ciudades en toda la historia de la civilización, tenemos que construir el doble en los próximos 40 años. ¿Qué tenemos que hacer? Es una mega urbe la Ciudad de México. Es el DF más la zona metropolitana. Y sí, creo que ya no podemos seguir conviviendo con instituciones o con políticas que estén divididas por la división política. Se tiene que ir transitando hacia organismos metropolitanos de coordinación en temas como el transporte, como el del agua, como el de la seguridad. Si vemos lo que están haciendo otras grandes ciudades, eso está pasando, que se están haciendo organismos de gobierno metropolitano precisamente para coordinar todo esto, porque empiezas a ver diferencias muy marcadas. Por ejemplo, digo, hay que decirlo con toda honestidad, el tema del transporte público, la enorme diferencia que se ve entre el transporte público de la Ciudad de México y cruzas apenas el Estado de México y es un deterioro tremendo, hasta incluso en tema de tarifas. Aquí tienes todavía un metro que cuesta 3 pesos
que es uno de los principales metros en el mundo, es el más barato del mundo, y cruzas hacia el estado, bueno, se te acaba el metro y entras pues con un transporte público muy deteriorado y además carísimo para la gente. Y además estas, por ejemplo, políticas de vivienda. En la Ciudad de México, un esfuerzo por redensificar, es decir, construir edificios que viva más gente en las zonas donde tienes los servicios, donde tienes el agua, donde tienes el drenaje, y para cortar los traslados. Y alrededor, bueno, tienes una política expansiva de vivienda que cada vez se va más lejos y que complicas sin transporte. Entonces, el traslado de miles de gentes hacia la ciudad, pues a veces toma horas. Entonces, yo creo que el futuro de esta zona metropolitana sí va a tener que ir transformándose hasta instituciones metropolitanas, y eso pues nos va a tocar también en el Senado de la República. Estamos platicando con Mario Delgado aquí en Línea Directa. Mario Delgado, el Senado de la República ha sido un espacio a veces de mayor congruencia política frente a una Cámara de Diputados que pues son muchos, por un lado. Por otro lado, los vaivenes y las contradicciones propias de los partidos se ven en una forma mucho más, más contradictoria, más difícil de manejar. El Senado de la República tiene una agenda, tanto por el asunto de política exterior, que es lo que le atañe concretamente, como en términos de propuestas de reforma penal, de reforma económica, algo que uno podría pensar la próxima legislatura en el Senado podría concretar, reformas que se quedaron atoradas y en donde la izquierda puede, pues por supuesto, tener diferencias importantes en términos de lo que hay que hacer, pero que tendría también que aportar una solución clara a lo que ya sabemos que es el diagnóstico del país. Se requiere una reforma profunda en lo económico. Sí, sin duda. Y creo que, como te decía hace rato, yo voy con la idea de lograr una visión al interior del Senado de la República distinto a la ciudad. Y eso tiene que ver con un tema nacional. Te voy a decir por qué. Porque si vemos a la ciudad, no como pues una ciudad, si vemos al gobierno en la ciudad, que es de otro partido, y vemos cómo le cerramos la puerta, cómo le quitamos dinero, cómo lo acorralamos, le estamos haciendo daño al país. Creo que si liberamos a la ciudad, si logramos su independencia financiera, si logramos darle su constitución, si hacemos la descentralización educativa, ¿qué va a pasar? En materia económica, creo que lo que ha hecho la ciudad ya es un modelo distinto de gestión económica, que puede ser aprovechado por el resto del país. Ojalá tengamos un plan de desarrollo nacional donde la Ciudad de México ocupe un lugar clave, porque va a jalar al resto del país. Si ya lo vemos en términos fiscales, cómo aporta mucho más recursos la ciudad de lo que recibe. A todos nos conviene tener una ciudad cada vez más competitiva. Entonces, creo que es un tema no solo de la ciudad, es un tema también nacional. Ahora, en el tema de la educación, ¿dónde es el lugar donde tenemos la gran oportunidad de hacer la gran reforma educativa a partir de hechos concretos? En la Ciudad de México. ¿Logrando qué? Bueno, una escuela donde los niños vayan más horas a la escuela, pero para recibir clases de inglés, de computación, que coman ahí y terminemos con temas como de la obesidad y la violencia. Ese podría ser el ejemplo de una reforma nacional. Otra vez a partir de la ciudad. Así es, nada más que requieres una acción política con sindicato, porque si no, no vas a poder hacer nada. No, sin duda tienes que subir al sindicato, hay que plantear algo muy, muy claro al sindicato, ¿no? Y yo creo que el sindicato podría contribuir mucho a que esto pase. Nada más hay que plantearle exactamente qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y obviamente ahí estás hablando de que son más horas de clase. Es un tema difícil, pero yo estoy convencido que se puede lograr si hacemos los incentivos correctos. Y además es una gran oportunidad también, la descentralización del DF es la gran oportunidad para que revisemos la forma en que se hizo la descentralización hace 15 años, que fue un fracaso. Cuando yo hablo de descentralización no es que seamos el último capítulo de una descentralización fallida, sino que seamos el primer caso de éxito de una descentralización donde se tengan los recursos suficientes para así ir afrontando los problemas que se tienen en la ciudad y en cada uno de los estados. Cuando hablabas de transporte y hablabas de las diferencias entre el Estado de México y, por supuesto, la ciudad, la idea de segundos pisos
que no siempre es la mejor, o sea, segundos pisos que entroncan luego con determinadas avenidas en el mismo carril. O sea, no hay espacio en esta ciudad para seguir creciendo. Vas a terminar en el tercero y en el cuarto piso. ¿Cómo le haces para generar un concepto de transporte público que comience a desincentivar el uso del automóvil? Hay medidas que se han hecho, pero si seguimos beneficiando o incentivando el uso del mismo, no va a haber ni quinto piso que te aguante. El concepto que hizo Marcelo Ebrard en la ciudad de Ezra es un sistema de movilidad. Es decir, transporte público, Metrobús y Metro, que es ¿dónde están los recursos públicos? Todos los segundos pisos es inversión privada, porque hay un privado dispuesto a ampliarte la vialidad, por supuesto en un primer piso, y hay gente dispuesta a pagar por utilizar esa vialidad. Bueno, hay que dar la oportunidad de que eso ocurra, para que pues, facilite el transporte en estas vías de comunicación, que por cierto están integradas, tienen una lógica, no están hechas así nada más. Lo que se está haciendo es completar justamente, ya desde el norte hasta que termine en la salida a Cuernavaca. Eso va a desfogar. Cuando tengas todo integrado, va a desfogar muchísimo. Ahora, transporte público. La línea 12 del metro. Es la inversión más grande de este gobierno, la inversión más grande de obra pública en el país, acompañada, articulada con Metrobús, el sistema de Ecobici, que va dirigido para que algunas gentes de donde están la Ecobici deje de usar el coche y utilice la bicicleta. Tienes que ir enlazando para convertir un sistema de transporte en un sistema de movilidad, que es el plan maestro de transporte que propuso Marcelo Ebrard a la ciudad y que yo estoy seguro que Miguel Ángel Mancera va a continuar. Una ciudad de México que dentro de unos 3, 4 años tú podrías ver diferente a lo que tienes hoy. Pues yo creo que si te regresas a 5 años ves una ciudad diferente, y si te regresas a 97, Ezra, mucho más. Acuérdate cómo era esta ciudad en 97, la cantidad de coches que se robaban, el tema de la violencia que teníamos, era una ciudad más insegura del país. Y ahora tenemos que muchas gentes, muchas personas, inversionistas, dicen que es la ciudad más segura del país. Y estás teniendo una migración silenciosa, pero que ya la empezamos a detectar en la ciudad, pues de empresarios del norte que se vienen a vivir aquí, también del sureste que se vienen a vivir aquí porque es una ciudad segura y eso va a impactar favorablemente a la ciudad. El otro día yo veía el dato de las matrículas en las universidades privadas en la ciudad y se está incrementando de gente que llega de fuera. Y qué bueno que lleguen estudiantes, qué bueno que lleguen empresarios, porque todo eso va a contribuir a que crezca la ciudad. Y si crece la ciudad, le va mejor al país. Nuestro país no va a crecer más, Ezra, si el principal polo económico, que es el Valle de México, no crece a otra velocidad. ¿Tienes pensado dentro del Senado de la República el manejo de una agenda que haga, digamos, a la ciudad como el centro? ¿Tendrás interlocutores para ello? Es a lo que vamos. Vamos a buscar justamente plantear una propuesta distinta de la ciudad, que creo que es la mejor manera de ayudarle a la ciudad desde el Senado de la República. Yo quiero ser el senador de la gente de la Ciudad de México, que vea la gente de la Ciudad de México en mí como un representante, y quiero que pues, ser el gran aliado del jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera. Mario Delgado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Fue Mario Delgado, aquí en Línea Directa.